Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mari Conta. Bienvenidos a mi canal, en donde cada semana les voy a estar compartiendo temas de índole contable y fiscal, dirigidos al público en general y a aquellos estudiantes de contaduría, tratando de hacerlo lo más comprensible cada tema. En esta ocasión vengo a hablar del tema del régimen de sueldos y salarios y del régimen de sueldos asimilados a salario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diferenciar cada uno? ¿Qué ventajas y desventajas tiene pertenecer a cada régimen? Primero que nada, ¿quiénes pertenecen al régimen de sueldos y salarios? Bueno, pues todas aquellas personas que trabajan de manera subordinada, sujetas a una relación laboral. Y dirán ustedes, ¿qué es subordinada? Pues significa que nos sometemos a una jornada laboral mediante el pago de un salario. Por ejemplo, trabajo de lunes a viernes y percibo 7,000 pesos mensuales en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es decir, que el trabajador se pone a disposición del patrón o el empleador de manera física e intelectual para desarrollar una actividad determinada mediante el pago de un salario. A esto, legalmente, también se le conoce como relación laboral. Relación laboral. Según el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo, nos define que cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, que es lo que les explicaba. ¿Qué ventajas tiene pertenecer al régimen de sueldos y salarios? Bueno, pues cualquier trabajador que se encuentre en este régimen de salarios debe contar con las prestaciones mínimas de ley. Como ustedes sabrán, ¿cuáles son nuestras prestaciones mínimas? ¿Cuál? Seguridad social, vacaciones, gratificación anual o aguinaldo, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, entre otras más. Los sueldos asimilados a salarios. ¿Quiénes se encuentran en este régimen de sueldos asimilados a salarios? Bueno, pues se encuentran aquellas personas físicas que prestan servicios profesionales. ¿Cuáles servicios profesionales? Un arquitecto, un ingeniero, un abogado, por mencionar algunos ejemplos. Pero ¿cuál es la diferencia entre sueldo y asimilado? Bueno, en el asimilado a salario no existe la subordinación laboral. Mencionábamos que la subordinación laboral es someterme a un horario establecido por el patrón, a un pago establecido por el patrón. ¿Qué diferencia es aquí? Bueno, el asimilado a salario, pues es él, el profesionista, quien fija el horario en que va a realizar el trabajo o actividad. Va a fijar los honorarios, es decir, lo que va a cobrar por realizar ese trabajo especializado. El artículo 94, fracción cuarta y quinta de la Ley de ISR nos estipula que se considera ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado por salarios. Y también nos menciona quiénes pueden asimilar
su ingreso a salario. ¿Quiénes pueden realizarlo? Bueno, profesionistas, abogados, ingenieros, contadores, por mencionar ejemplos, pueden asimilar su ingreso a salario. ¿Qué implica esto? Bueno, que van a desarrollar el trabajo o actividad dentro de la instalación del empleador y que lo van a hacer preponderantemente. El artículo 14 de la ley del IVA también me menciona cuándo no se considera prestación de servicios independientes. Nos indica que cuando se realiza de manera subordinada. Ya veíamos en ejemplos anteriores qué significa subordinación. ¿Quiénes pueden optar por asimilar sus ingresos a sueldos y salarios? Ya mencionábamos los servicios profesionales de contadores, abogados, ingenieros, pero también pueden optar los trabajadores del Estado y la Federación, las sociedades cooperativas de producción, directivos o administradores y gerentes generales. ¿Qué ventajas tiene para ellos asimilar su honorario a sueldos y salarios? Bueno, pues que ellos no van a tener que elaborar una factura por esos ingresos que perciban. Aquí la empresa o persona física que los contrate es quien se encarga de generarles una factura, de retener un ISR y de retener un IVA y enterarlo al fisco. Y bueno, aquí un comparativo de sueldos y salarios y asimilados a salarios. En sueldos y salarios ya mencionábamos que existe la subordinación y que tengo derecho a prestaciones mínimas de ley, aunque obviamente la empresa que me contrata me puede otorgar más prestaciones a las mínimas. En el asimilado salario no existe la subordinación. ¿Por qué? Porque en sí el profesionista es quien se encarga de fijar el horario en el que va a desarrollar el trabajo o servicio para el que fue contratado. No es acreedor a prestaciones de seguridad social. Obviamente no tiene subsidio al empleo y es un experto en un área que no esté cubierta por la empresa. Por ejemplo, si yo como empresa tengo un problema de índole laboral con algún trabajador y tengo que contratar a un abogado para que desarrolle esa actividad en mi empresa, es ahí cuando yo le puedo asimilar a salario lo que yo le voy a pagar a ese trabajador. El artículo 285 de la Ley Federal de Trabajo nos menciona que los vendedores, agentes de comercio, propagandistas e impulsores de ventas deben de ser considerados como trabajadores de las empresas. ¿Por qué? Porque prestan sus servicios de forma permanente y por ende deben de ser sujetos de aseguramiento, es decir, ellos deben de tributar en el régimen de sueldos y salarios. En conclusión, amigos, del tema, es importante que sepamos diferenciar estos conceptos que mencionamos
de sueldos y salarios y de asimilados a salarios. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos saber en qué ámbito fiscal me encuentro. También, qué impuestos tengo que pagar al fisco, las obligaciones que tengo que cumplir para evitar sanciones por parte de la autoridad. Bueno amigos, pues hasta aquí llegó el video del día de hoy. Si te gustó, te invito a que me regales un like, a que compartas mis videos con aquellas personas que tú consideres que les pueda servir este tema. Si tú tienes alguna duda, alguna sugerencia, no dudes en hacérmelo llegar a mi página de Facebook. Aquí te dejo el link para que me hagas llegar tu sugerencia, tu duda y te podamos aclarar. Gracias y hasta la próxima. Comprensible cada tema. En esta ocasión vengo a hablar del tema del régimen de sueldos y salarios y del régimen de sueldos asimilados a salario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diferenciar cada uno? ¿Qué ventajas y desventajas tiene pertenecer a cada régimen? Primero que nada, ¿quiénes pertenecen al régimen de sueldos y salarios? Bueno, pues todas aquellas personas que trabajan de manera subordinada, sujetas a una relación laboral. Y dirán ustedes, ¿qué es subordinada? Pues significa que nos sometemos a una jornada laboral mediante el pago de un salario. Por ejemplo, trabajo de lunes a viernes y percibo 7,000 pesos mensuales en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es decir, que el trabajador se pone a disposición del patrón o el empleador de manera física e intelectual para desarrollar una actividad determinada mediante el pago de un salario. A esto, legalmente, también se le conoce como relación laboral. Relación laboral. Según el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo, nos define que cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, que es lo que les explicaba. ¿Qué ventajas tiene pertenecer al régimen de sueldos y salarios? Bueno, pues cualquier trabajador que se encuentre en este régimen de salarios debe contar con las prestaciones mínimas de ley. Como ustedes sabrán, ¿cuáles son nuestras prestaciones mínimas? ¿Cuál? Seguridad social, vacaciones, gratificación anual o aguinaldo, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, entre otras más. Los sueldos asimilados a salarios. ¿Quiénes se encuentran en este régimen de sueldos asimilados a salarios? Bueno, pues se encuentran aquellas personas físicas que prestan servicios profesionales. ¿Cuáles servicios profesionales? Un arquitecto, un ingeniero, un abogado, por mencionar algunos ejemplos. Pero ¿cuál es la diferencia entre sueldo y asimilado? Bueno, en el asimilado a salario no existe la subordinación laboral. Mencionábamos que la subordinación laboral es someterme a un horario
establecido por el patrón a un pago establecido por el patrón. ¿Qué diferencia es aquí? Bueno, el asimilado a salario, pues es él, el profesionista, quien fija el horario en que va a realizar el trabajo o actividad. Va a fijar los honorarios, es decir, lo que va a cobrar por realizar ese trabajo especializado. El artículo 94, fracción cuarta y quinta de la Ley de ISR nos estipula que se considera ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado por salarios, y también nos menciona quiénes pueden asimilar su ingreso a salario. ¿Quiénes pueden realizarlo? Bueno, profesionistas, abogados, ingenieros, contadores, por mencionar ejemplos, pueden asimilar su ingreso a salario. ¿Qué implica esto? Bueno, que van a desarrollar el trabajo o actividad dentro de la instalación del empleador y que lo van a hacer preponderantemente. El artículo 14 de la ley del IVA también me menciona cuándo no se considera prestación de servicios independientes. Nos indica que cuando se realiza de manera subordinada. Ya veíamos en ejemplos anteriores qué significa subordinación. ¿Quiénes pueden optar por asimilar sus ingresos a sueldos y salarios? Ya mencionábamos los servicios profesionales de contadores, abogados, ingenieros, pero también pueden optar los trabajadores del Estado y la Federación, las sociedades cooperativas de producción, directivos o administradores y gerentes generales. ¿Qué ventajas tiene para ellos asimilar su honorario a sueldos y salarios? Bueno, pues que ellos no van a tener que elaborar una factura por esos ingresos que perciban. Aquí la empresa o persona física que los contrate es quien se encarga de generarles una factura, de retener un ISR y de retener un IVA y enterarlo al fisco. Y bueno, aquí un comparativo de sueldos y salarios y asimilados a salarios. En sueldos y salarios ya mencionábamos que existe la subordinación y que tengo derecho a prestaciones mínimas de ley, aunque obviamente la empresa que me contrata me puede otorgar más prestaciones a las mínimas. En el asimilado salario no existe la subordinación. ¿Por qué? Porque en sí el profesionista es quien se encarga de fijar el horario en el que va a desarrollar el trabajo o servicio para el que fue contratado. No es acreedor a prestaciones de seguridad social. Obviamente no tiene subsidio al empleo y es un experto en un área que no esté cubierta por la empresa. Por ejemplo, si yo como empresa tengo un problema de índole laboral con algún trabajador y tengo que contratar a un abogado para que desarrolle esa actividad en mi empresa, es ahí cuando yo le puedo asimilar a salario lo que yo le voy a pagar a ese trabajador.
El artículo 285 de la Ley Federal de Trabajo nos menciona que los vendedores, agentes de comercio, propagandistas e impulsores de ventas deben de ser considerados como trabajadores de las empresas. ¿Por qué? Porque prestan sus servicios de forma permanente y por ende deben de ser sujetos de aseguramiento, es decir, ellos deben de tributar en el régimen de sueldos y salarios. En conclusión, amigos, del tema, es importante que sepamos diferenciar estos conceptos que mencionamos de sueldos y salarios y de asimilados a salarios. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos saber en qué ámbito fiscal me encuentro. También, qué impuestos tengo que pagar al fisco, las obligaciones que tengo que cumplir para evitar sanciones por parte de la autoridad. Bueno amigos, pues hasta aquí llegó el video del día de hoy. Si te gustó, te invito a que me regales un like, a que compartas mis videos con aquellas personas que tú consideres que les pueda servir este tema. Si tú tienes alguna duda, alguna sugerencia, no dudes en hacérmelo llegar a mi página de Facebook. Aquí te dejo el link para que me hagas llegar tu sugerencia, tu duda y te podamos aclarar. Gracias y hasta la próxima.